Hola a todos y bienvenidos una vez más a Diálogos Transatlánticos. Hoy aquí ya en época navideña, pues os traemos un tema bastante interesante y que por primera vez se toca aquí en el programa, que es hablar sobre el cómic y el cine. Pero ante todo, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, mañanas para mí, Jaime. Aquí hace un frío impresionante, no te puedes ni imaginar. Estábamos a 10 grados bajo cero ayer y hoy pues más o menos así a la misma temperatura. Por lo menos no está nevando, con lo cual no tenemos una blanca Navidad de Bing Crosby, pero bueno, tenemos frío como debe ser en el hemisferio norte en estas fechas, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí de vuelta en los diálogos transatlánticos contigo, hablando de un tema que a mí me interesa mucho y a ti también, que es la relación entre los cómics y el cine, ¿no, Jaime? Sí, sí, pues mira, aquí también hace un frío de que le llega bien y bueno, sí, hoy tenemos aquí lo que es el tema del cómic asociado al cine, porque como las novelas también fueron adaptadas en multitud de ocasiones, a veces con mucha más fortuna que otras, ¿no? Pero hoy creo que traemos dos ejemplos de dos grandes iconos del cómic mundial que fueron llevados al cine. Y bueno, vamos a comentar un poco cómo fue ese traslado de lo que es las viñetas al celuloide. Y creo bueno, que es algo muy interesante y que muestra a las claras la dificultad que muchas veces conlleva transformar un lenguaje en otro, ¿no? Sí, realmente el cómic aprendió mucho en sus inicios del cine y después el cine también del cómic, y como la imagen es muy importante en ambos medios, pues tienen una relación muy intensa, muy íntima, y creo que en estas dos películas de las que vamos a hablar se ve muy bien pues cómo se debe representar en el medio cinematográfico pues una historia contada originalmente a través de viñetas y dibujos y bueno, globos con letra, ¿no? Para describir o para representar los diálogos. Vamos a empezar, Jaime, con tu película, si te parece bien, que es una película que nos lleva hasta el año 1980, aunque su personaje va mucho más atrás. Es uno de los iconos, como tú dijiste, del cómic, en este caso del cómic estadounidense, y nos referimos a Flash Gordon, uno de los clásicos personajes del cómic en este país, en los Estados Unidos, y llegados al año 1980, uno de tus años, el año en el que empieza esa década para ti mítica, que es la década de los 80, se llevó a la pantalla el personaje de Flash Gordon. No sé si fue por primera vez, pero desde luego fue de la manera, yo creo, más acertada que se ha hecho, por lo menos hasta el momento. Háblanos un poco de esta película y háblanos un poco de lo que significa para ti, Jaime, el personaje de Flash Gordon y esta película del año 1980 dedicada a él. Bueno, ante todo, primero hay que hablar sobre el cómic, ¿no? Para saber un poco las raíces de la que proviene. Y este cómic fue creado por Alex Raymond en los años 30. Es un creador norteamericano que realmente, pues, su forma de dibujar, pues, era realmente única y le dio una etiqueta totalmente diferente a lo que existía en ese momento en la época, ¿no? Sobre todo, sus cómics destacan sobre todo por el estilo barroco que inunda cada una de sus viñetas. Y sin duda llama muchísimo la atención y te capta totalmente, ¿no? Te hace perderte entre sus dibujos constantemente. De hecho, yo tenía un cómic de Flash Gordon que no dejaba de revisar una vez tras otra. Todavía me acuerdo, era un volumen con varias historietas y bueno, era brutal porque la forma en la que dibujaba este hombre era realmente espectacular, ¿no? Y bueno, su importancia fue tal que Flash Gordon fue llevado a lo que era una serie de televisión. Es como empezó pues un poco pues la historia de amor entre Flash Gordon el cómic y Flash Gordon lo que era la pequeña o gran pantalla, ¿no? Fue un cómic que fue ya a la pantalla de televisión, como digo, para en esa época pues plantar cara a otro serial importante que era Buck Rogers, ¿no? Que en esa época era también muy conocido en Estados Unidos y que muy rápidamente la superó. Tuvo varias etapas el cómic porque tuvo en la pantalla de televisión porque tuvo muchísimo éxito y bueno, a partir de ahí, pues a partir de esa creación televisiva, pues la película que fue creada en el año 1980 tomó directamente las bases para crearla, ¿no?
Tenemos que decir, bueno, que Flash Gordon, el Flash Gordon de Alice Raymond y posteriormente la creación en gran pantalla fue la primera, no hubo ninguna anterior, ¿no? Tuvimos que esperar hasta el año 1980 y esperar a que Dino De Laurentiis, otra vez Dino De Laurentiis, la verdad es que fue un productor que en los 80, bueno, pues forma parte de lo que es nuestro recuerdo más grande, ¿no? De esa época, porque fue creador, o por lo menos estaba detrás de los proyectos que más nos gustaron, ¿no? No podemos olvidar que Conan también es producida por él, que bueno, muchas otras grandes, Blue Velvet también fue creada por él, era productor de esa película, bueno, el hombre, Dune, etcétera, etcétera, que ya tenemos hablado en el programa, ¿no? Un hombre con clínico, ¿no, Jaime? Para saber lo que va a vender, ¿no? Dentro del cine norteamericano de esa época. Sí, King Kong también, por ejemplo, fue productor de King Kong, de ochentera, con Jeff Bridges. Y bueno, pues nada, se decide a hacer una gran superproducción. No se sabe exactamente cuál fue la cantidad exacta que se gastó en esta película, pero comentan entre 20 y 35 millones de dólares, que en la época era una auténtica animalada, ¿no? Y bueno, Flash Gordon tiene multitud de peculiaridades y fue muy influyente en lo que es el universo Star Wars hoy en día, ¿no? Porque muy poca gente sabe, solamente que te pongas a investigar y que leas bastante, que George Lucas intentó, pues su primer objetivo antes de crear Star Wars fue crear un space opera, pero space opera de Flash Gordon. Llamó a las puertas de Dino De Laurentiis, pero al final fue imposible llegar a un acuerdo. Y Dino De Laurentiis eligió otro director para producir, bueno, pues la película, ¿no? George Lucas posteriormente, bueno, crearía Star Wars, su propia space opera, y ya sabemos todos lo que pasó con ella, ¿no? Se transformó rápidamente, pues, un icono para varias generaciones, ¿no? Pues Dino De Laurentiis decidió, bueno, echar la casa por la ventana, fichar a un director que, bueno, en aquella época era bastante conocido, ¿no? Que era Mike Hodge, que había dirigido antes varias películas con bastante éxito, y para lo que también fichó un gran elenco de actores, como por ejemplo Max von Sydow, Melody Anderson, o el que interpreta a Flash Gordon, que no fue muy conocido, fue conocido simplemente por esta película. De hecho, sale una película muy reciente llamada Ted, ¿no? Mi amigo Ted, creo que es, de un oso y tal. La que está dirigida por Seth MacFarlane, ¿no? Sí, exactamente. Y este es Sanjay Jones, que bueno, ya da el perfil de Buck Rogers, rubio, etcétera. Bueno, y atléticamente, aunque es un actor malísimo, pero físicamente daba el pego perfectamente. Y como no... Como Flash Gordon. Exactamente. Y Ornella Muti, como no, ahí, que bueno, espectacular, una belleza tremenda, y que voy a hablar también un poco sobre la influencia que tuvo en la película, porque tuvo mucha ser italiana, ¿no? Y también Topol, ¿no? Topol, que también fue un actor bastante conocido en esa época, que interpreta a Zarkov, ¿no? Que es el científico loco, ¿no? Y también aparece Timothy Dalton, ¿no? Interpretando, bueno, pues a uno de los personajes importantes de la película, ¿no? El príncipe, pues, de Arboria, que es uno de los planetas del universo Flash Gordon. Bueno, la película, Mike Hodge se aventura en la creación de la película para adaptar el cómic este tan maravilloso. Y bueno, de la perspectiva de hoy en día igual nos parece una película ridícula y mala, pero es que la película hay que tomarla pues como lo que fue, como la idea primogénea del director, que fue reírse de sí misma y hacer un homenaje pues a lo que eran aquellas series de televisión de los años 30. De hecho, no para de aparecer, bueno, pues lo que es el cartón piedra, ¿no? Dentro de los escenarios, las tramas, los diálogos son muy simples, son muy televisivos. Y es realmente el objetivo que se tuvo, ¿no? No se puede buscar una película, pues realmente, pues con el cuchillo entre los dientes, porque entonces, claro, será una película, pues totalmente prescindible e incluso mala. Pero hoy en día se transformó, con el paso del tiempo, en una película de culto por todo esto, ¿no? Porque es una película que se intenta reír de sí misma, hacer un homenaje a todas a esa serie televisiva y, como no, al cómic de Alice Raymond, ¿no? La película, bueno, pues dura 2 horas. Los efectos especiales incluso fueron creados por gente muy importante y también rozan el ridículo, ¿no? de la película. No se entiende el dinero que se gastó, ¿no? Para tener este nivel tan bajo, ¿no?
Pero bueno, la película fue adelante, fueron un montón de semanas a principios de los 80 de locura. Comenta Mike Hodge que aquello fue una locura, que él durante la grabación de la película pues no sabía ni siquiera cómo iba a terminar la película, cómo estaban transcurriendo las cosas. Imagínate, Antón, a lo más puro italiano, ¿no? Dino De Laurentiis se gastó un montón de pasta con Ornella Muti. Carta abierta, fue uno de los todo lo que quisiera ella dentro de la película, todo lo que, o sea, era su protegida, y también, bueno, por ahí un poco vino también los rifirrafes dentro de lo que fue la creación de esta, ¿no? Dentro de la banda sonora encontramos también, como no, a Queen, cuidado, que una banda sonora que con el paso del tiempo también se transformó en clásica, ¿no? Y... Bueno, eso es lo que, Jaime, para mí, que en una película, como estás describiendo, una película en la que De Laurentiis se gastó bastante dinero para producirla, aunque en cierto modo parece en algunos momentos una caricatura, ¿no?, de lo que es el cómic original de Flash Gordon. Cuando llegamos al momento musical, cuando llegamos a la banda sonora, nos encontramos con que ni más ni menos es una de las grandes bandas del momento, uno de los clásicos de la música de esa época y de todas las épocas, que es Queen, que se encarga de escribir o de componer esta banda sonora. ¿Tienes alguna idea de cómo esto ocurrió? Es decir, ¿por qué Queen es el elegido, ¿no? La banda elegida. Queen, bueno, es el elegido porque era, como tú bien comentas, era la banda musical que en esa época estaba pegando fortísimo, ¿no?, a nivel mundial, y nada, sí quiso fichar lo mejor para la película, ¿no? Entonces, ni más ni menos que ese dinero fue invertido también en cosas así, ¿no? Ese despiporre económico, que repito que fueron, no se sabe exactamente cuánto, pero es que se comenta que casi 40 millones de dólares de la época. Estamos hablando de auténtica animalada, ¿no? Y simplemente fue el hecho de que era una banda muy famosa y se tiró de talonario, se fichó y nada más. No hubo otra razón, como no hubo otra razón para fichar a Max von Sydow, que realmente como Ming lo hace realmente brutal, ¿no? Ese cacique, bueno, pues del universo, bueno, pues ese malo malísimo que realmente, bueno, lo hace, está en su salsa, ¿no? Max von Sydow, la verdad es que en la película resalta muchísimo, y también Ornella Muti lo hace muy bien, ¿no? La verdad... opinión, Max von Sydow, Jaime, uno de mis buenísimo, realmente. Buenísimo. Y bueno, la trama de la película, bueno, puedo comentar un poco, sigue un poco lo que es el cómic y también sobre todo la serie de televisión, porque repito, es un homenaje a la serie de televisión, fue hecha desde el principio de forma humorística para reírse de sí misma. Y bueno, habla sobre un jugador de fútbol americano, que en el cómic original, no te lo pierdas, no era un jugador de fútbol americano, era un jugador de polo. De polo, tío. Sí, de polo. Pero bueno, esto fue adaptado después como jugador de fútbol americano. Y nada, pues un viaje de avioneta, bueno, pues llegan al laboratorio de este científico loco y viajan al planeta donde está Ming, ¿no? Y aquí empieza toda la aventura, ¿no? Bueno, la gente que nos esté viendo, más o menos a nuestra edad, sabrá un poco de qué va Flash Gordon, pero aquí empieza lo que es, pues, todas sus peripecias, un montón de mundos. La verdad es que la space opera, que hay que marcarla a fuego, pues es tremenda, ¿no? La que crea Flash Gordon, lo que el cómic, ¿no? Y es brutal por ver todo este universo, que es súper rico, lleno de planetas, lleno de razas, los hombres halcón, arbórea, bueno, en fin, te puedes perder. Y bueno, yo tengo que decir la película que a mí me encanta, ¿no? Yo cada vez que la veo me mola muchísimo. De hecho, tengo una anécdota muy infantil que realmente no me olvidaré nunca, que fue que un domingo la fui a ver al cine en mi pueblo, a la sesión de las 5, y volví a la segunda sesión, que era a las 8, ¿no? O sea que quedé tan impresionado en esa época que decidí repetir, y el cine estaba a tope, ¿no? Decidí repetir, pues También tengo que decir algo de la recaudación. No se pone la gente muy de acuerdo. Estuve leyendo por ahí, bueno, en páginas web, o sea, de prestigio. Unas dicen que fue un fracaso de taquilla y otros dicen que realmente no fue un fracaso de taquilla. De hecho, hoy en Hobby Consolas, ¿no?, que también hablan sobre el cine, y es una página, bueno, el crítico es muy bueno, es muy conocido, comentó que su presupuesto fue amortizado solo en Estados Unidos, y que posteriormente fuera de Estados Unidos pues todavía se ganó más dinero. Entonces, que al final hasta fue económicamente, pues,
positiva, ¿no?, su recaudación. En cambio, en otras páginas web dicen que no, bueno, no se pone muy de acuerdo, como tampoco se pone muy de acuerdo en lo que valió, ¿no? Yo creo que valió muchísima pasta, porque Dino De Laurentiis era de los que tiraban la pasta, también lo hizo con Dune, que gastó 40 millones de dólares, otra salvajada. Hoy nos puede parecer poco, pero en el año 80, en la inflación, es una auténtica animalada. Yo la recomiendo a todo el mundo que la vea con una sonrisa en la boca, que se deje ir por lo que es el cómic, por esa... que realmente está muy bien llevado también, ¿no?, las viñetas, ¿no?, lo que es ese arte barroco dentro de la película, por lo menos para mí, ¿no?, y que se lea el cómic, que disfrute con esas ilustraciones que son brutales, de verdad, Antón, brutales, de Alex Raymond, y también que después que vea la película, que es la única película que hay hasta este momento, van a hacer un remake este año próximo. Tenemos que recordar que hasta ahora los derechos de Flash Gordon estaban en manos de la Fox, pero ¿qué le acaba de pasar a la Fox? ¿Qué le acaba de pasar? Que la acaba de comprar Disney. Disney se está haciendo con todo, ¿no? Se está montando un monopolio brutal. De hecho, como comentaba un amigo mío, todas mis películas van a terminar siendo de la Disney, ¿no? La de la Fox, la de la Warner, la de la tal, porque es cierto, ¿no? Y ahora los derechos de Flash Gordon están en manos de Disney. Entonces, va a haber mucho dinero para poder hacer este remake, que, repito, comenta que se va a llevar a cabo este año próximo, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, repito, la recomiendo encarecidamente, dejándose ir, disfrutando la música de Queen, de sus personajes, de esos diálogos pues muy televisivos, que son muy divertidos, y de esa estética tan ochentera que realmente pues a los de nuestra edad, a nuestra generación, pues nos va a dejar soltar más de una lagrimilla, ¿no? Bueno, para terminar, Jaime, quiero hacerte dos preguntas, a ver si me las puedes responder, que tienen que ver, en primer lugar, con la banda sonora y, en segundo lugar, con la película en general. ¿Puedes describirnos un poco qué tipo de banda sonora creó el grupo de Freddie Mercury y Brian May para esta película de Flash Gordon? Y segundo, tú has dicho que te impresionó mucho esta película de Flash Gordon la primera vez que la viste en tu cine, en el cine de tu pueblo. ¿Qué es específicamente lo que más te impresionó de esta película de Flash Gordon? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Antón, la banda sonora es muy evocativa, ¿sabes? Realmente hay una escena que nunca me olvidaré, que es cuando llega Zarkov, Flash Gordon, llegan al planeta donde está Ming, y la nave está llegando, y se oye una banda sonora en el espacio que realmente te engulle, ¿no? Que está creada por Queen, ¿no? Es muy atmosférica, ¿sabes, Antón? Muy atmosférica. La banda creada por Freddie Mercury y los suyos. Y a la vez, el tema principal es muy rockero, ¿no? Al estilo Queen de la época, ¿no? Entonces, realmente es una banda sonora muy especial que, repito, es muy evocativa, es muy rockera en algunos momentos, con algunos temas, y es muy atmosférica, ¿no? Dejando un poco de lado su rock característico. O sea que hay una mezcla de todo, ¿no? Un poco de todo dentro de la banda sonora. Yo creo que está muy lograda y que te hace todavía... Yo creo que es un plus, ¿sabes? Hay películas que realmente pues la banda sonora está bien, acompaña y punto, ¿no? Yo creo que aquí ayuda a meterte todavía más en la película, y creo que ya dice mucho de la banda sonora de Queen. Y de la segunda pregunta, pues... A mí lo que más me gustó de esta película y me puso tan frenético en querer buscar pasta para poder volver a la segunda sesión, es que dejó volar mi imaginación, por eso mismo que te comenté antes. Es una space opera con multitud de mundos, multitud de razas, con un espacio que te lo crees. Yo me lo creía cuando tenía 12 años, vamos, hoy en día a lo mejor ya es diferente porque la película envejeció muy mal, pero en esa época me hacía volar la imaginación y creerme que estaba en la película, viendo la película y viendo un universo nuevo, ¿no? Lleno de variedad y de diferentes planetas, como repito, razas y multitud de tramas, ¿no? Y entonces eso fue lo que más me gustó, ¿no? No era una típica película que veías y que seguías lineal con un argumento y de ave, ¿no? Aquí realmente, bueno, se va a Arboria, se va, yo qué sé, llegan los hombres halcón, se van al planeta de los hombres halcón, Flash Gordon, hay, bueno, en fin, que después hay también otro tipo bueno, en fin, que está lleno de tramas y subtramas
que realmente, bueno, a mí todo hacía un conglomerado que realmente me fascinó y me volvía realmente loco por querer volver a verla. De hecho, la tengo ahí en Blu-ray, me la compré en Blu-ray, porque para mí es una película de mi infancia que, junto a unas cuantas más, pues me hacen recordar mucho aquellos años, ¿no? Es quizá una de esas películas que te crearon ese amor por la ciencia ficción. Efectivamente, efectivamente. Se ha mantenido contigo a lo largo de tu vida, ¿no? Sí, bueno, pero ahí ves la culpabilidad de David Lynch, no, de Dino De Laurentiis, ¿no? El tío este fue capaz porque con King Kong también me gustó mucho en esa época, ¿no? De hecho, yo vi primero la versión de los 80 que la película de los años 30, ¿no? Y la verdad es que Dino De Laurentiis, te pones a pensar, y fue muy influyente con sus películas, ¿no? Que la ves, desde luego, Jaime Dino de Laurentiis, magnífico productor, con un ojo clínico, como decía antes, para lo que podía vender, y también con un talonario prácticamente inagotable, ¿no? Sí. Para estarse en crear películas. Pero a veces el dinero no crea una buena película, ¿no? Es necesario tener también una visión. Mira, Y Antón, te creo voy a que decir, te voy a decir pues, unas cuantas películas de Dino De Laurentiis para que nos hagamos un poco la visión de que este italiano fue capaz de hacer, ¿no? Mirad, bueno, Arroz Amargo, que yo sí la vi, está muy bien. muy buena. La Estrada, que seguro conoces. Las Noches de Caviria, del 56. Guerra y Paz, del 56. Barrabás, del 62. Barbarella, Antón, Barbarella, del 68. Sérpico, que me parece un peliculón, del 73. Sí. Conan el Bárbaro, del 82. Terciopelo Azul, del 86. Vamos a ver más. Que tengo por aquí. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? De las películas que llegó a... King Kong la tengo aquí, ¿vale? Del 76, con Jessica Lange. ¿Qué más? Flash Gordon, que acabamos de comentar. Halloween 2. La Dune de David Lynch. La Zona Muerta, de la adaptación de Stephen King. Los Ojos del Gato. El Ejército de las Tinieblas, Antón, que fue una película es una película de culto hoy en día. El Ejército de las Tinieblas es realmente súper divertida y amada por muchísima gente, ¿no? Y bueno, entre otras muchas, ¿no? Esto es una muestra de que Dino De Laurentiis fue pues una piedra icónica en lo que fue la historia del cine moderno, ¿no? Y yo creo que quizá algún día tendríamos que dedicarle un programa a su figura, ¿no? Y hablar de algunas de las películas que produjo, muchas de las cuales has ya mencionado ahí, y la verdad es que es una lista de algunos peliculones que tendría mucho sentido hablar de ellos. Bueno, antes de pasar a la siguiente película, que será la que yo he elegido, Jaime, como siempre, te pido que le des una nota numérica, si es que puedes hacerlo, y que lo justifiques un poco. Bien, es que esto es un callejón sin salida porque, a ver, yo entendería a una persona que ve por primera vez esta película, ¿no? Ahora en día, ¿no? En el 2017 le dejo esta película, la ve en su Blu-ray y me dirá qué mierda es esto, ¿no? Entendería perfectamente la respuesta y la reacción. Pero yo tengo que verla desde su época, desde la perspectiva en la que fue pues la película pues presentada al mundo y lo que significa para mí y bueno, para mí está lleno entendiendo un poco cómo fue hecha, ¿no? Las razones del director, que también fue un poco su protesta, su protesta no, pero su alienación a lo como estaba siendo el rodaje de la película, ¿no? De una locura tremenda y un carrusel que no se sabía muy bien cómo iba a acabar aquella producción de aquella película. Entonces, puedes imaginarte con tanto dinero en juego, ¿no? Entonces, si lo piensas un poco y entiendes un poco las razones del director y de ese homenaje al cine a la serie televisiva, etcétera, etcétera, para mí tiene un 8 sin ningún tipo de dudas. A Queen en la banda sonora y el tema sentimental pesa mucho y si es una película de culto, por algo será, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque es una película que o puede ser para alguien realmente un estropicio o realmente es maravillosa. Yo estoy de los que para mí es maravillosa y significa pues una película referente, una película importantísima, ¿no? Para lo que es mi gusto cinematográfico.
Flash Gordon del año 1980, película de culto y de momento la única que se ha hecho en torno al personaje del cómic clásico norteamericano Flash Gordon, aunque mantendremos los ojos abiertos para ese remake del que nos hablaba Jaime, que muy pronto se rodará y esperamos que llegue a los cines lo antes posible para poder, bueno, verla y compararla con esta película que ya se estrenó hace casi, bueno, 38 años, ¿no? Que es decir poco, ¿no? Casi nada, entonces. Bueno, estamos en Diálogos Transatlánticos, nos vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos con la siguiente película que también mezcla o aúna el cómic con lo cinematográfico. Bueno, pues es el momento de hablar de la siguiente película y del siguiente cómic que nos lleva, bueno, pues a un cómic belga, ¿verdad, Antón? Que fue adaptado, llamó la atención de un director norteamericano y un director tan importante como Steven Spielberg, ¿no? Sí, nos referimos a Tintín, que es sin duda uno de los personajes, bueno, pioneros y más importantes del cómic europeo, como tú dices, creado por un dibujante belga que se llamaba Georges Remy y que firmaba generalmente con el seudónimo de Hergé, es decir, las iniciales cambiadas de su nombre, RG, ¿no? Remy Georges y por tanto Hergé. Es un cómic que para mí tuvo una importancia capital porque yo cuando era pequeño pues tenía una verdadera obsesión con los cómics de Tintín. En cuanto aprendí a leer, Tintín se encontró entre una de mis primeras lecturas y bueno, pues continué interesándome por los diferentes álbumes, que son más de 20 de la serie de Tintín, publicados entre 1929 y 1986. El último de ellos incluso inacabado, porque Hergé murió en 1983 sin poder terminar el último de los álbumes que se titulaba o se iba a titular Tintín y el arte alfa. También Tintín me ayudó muchísimo cuando yo empecé a aprender inglés, cuando empecé a estudiar francés. Originalmente estaba publicado en francés y bueno, pues yo leí muchos de los libros de Tintín en francés. Y tengo uno de ellos aquí, precisamente, El cetro de Ottokar, en la versión en francés. Y después, bueno, pues fui coleccionando los libros de Tintín, además de en español, en francés y en inglés, pues en otras lenguas que incluso no podía hablar ni comprender, como pueden ser el galés, el latín, el esperanto, ¿no? Simplemente, pues, como objeto de coleccionismo, ¿no? Tintín es muy interesante porque Hergé en esta serie, que empezó a publicar en 1929 en el seno de un periódico que se llamaba el XXe siècle, que tenía en Bruselas un suplemento para la juventud que se llamaba el Petit Vingtième, ¿no? Como el pequeño Vingtième, y ahí Hergé fue donde creó en el año 1929 el personaje de Tintín, pero fue creando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, pues un sistema de ideas bastante complejo alrededor del personaje de Tintín y los demás personajes que formaban parte de la saga, como el Capitán Haddock, Milou, por supuesto, el perro de Tintín, y luego otros personajes como el profesor Tornasol, los detectives Hernández y Fernández, Bianca Castafiore. Es decir, hay un elenco de personajes muy interesantes que aparecen a lo largo de la serie y es una serie que se va regenerando, que se va adaptando además a la situación política, a la situación social, a la situación histórica que le tocó vivir, que además fue una situación muy convulsa, ¿no? A lo largo de gran parte del siglo XX. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Bueno, situaciones que Tintín vivió en las páginas de las obras y que Hergé vivió en la vida real y, por tanto, pues reflejó también en los diferentes álbumes, en los diferentes volúmenes de la serie de Tintín. Algunos de ellos muy criticables por, bueno, pues, por ser tendenciosos y por criticar casi acríticamente sistemas como el colonialismo en Tintín en el Congo, el comunismo en Tintín en el país de los soviets, el capitalismo en Tintín América. En estos primeros álbumes de Hergé realmente no se documentaba demasiado y entonces, pues bueno, hay algunos problemas bastante graves desde el punto de vista del contenido. Pero cuando finalmente decidió Hergé enviar a Tintín a China, ¿no? En el álbum El Loto Azul, Le Lotus Bleu en francés,
Aquí es cuando Hergé empieza a darse cuenta de que Tintín ya no es un divertimento, tiene un éxito impresionante y va a ser realmente su modo de vida, va a ser realmente el legado que él va a dejar artísticamente. Y entonces empieza a documentarse mucho más sobre los lugares a los que va a enviar a Tintín, pues no solamente para mejorar las ilustraciones, sino también para mejorar el contenido de los álbumes, especialmente desde que conoció a un artista, escultor, pintor chino, que se convirtió en amigo a lo largo de su vida, cuyo nombre era Chang Chong-jen, ¿no? Entonces, gracias a este hombre, a Chang, pues Hergé empieza a documentarse mucho más, empieza a preocuparse en algunos momentos hasta la obsesión con el realismo de sus dibujos y creando este estilo de dibujo franco-belga muy importante y muy influyente, que es lo que se llamó la línea clara, que es un tipo de dibujo muy claro, como dice el nombre, línea clara o ligne claire en francés, y también de un marcado realismo que se va viendo a lo largo de las diferentes... Un cómic súper europeo, con lo que es la temática y lo que es las inquietudes del personaje, ¿verdad? Del cómic, muy, muy europeo, que de ahí la dificultad de entrar en el mercado americano, ¿verdad? Puede ser. Desde luego en los Estados Unidos no tuvo este cómic la importancia que tuvo en Europa, ¿no? Y desde luego... Igual Asterix tuvo más introducción que quizás Tintín en Estados Unidos, ¿no? Quizá por el asunto de la comedia, ¿no? Efectivamente. Del humor, pero también es cierto que Asterix es un cómic muy francés, ¿no? Sí, sí. De la misma manera que Tintín es un cómic que se podría decir muy eurocéntrico, ¿no? Pero bueno, es que es imposible que no lo sea, teniendo en cuenta que Hergé era un hombre nacido en Bruselas, claro. Que estaba además, cuando empezó a crear Tintín, muy influido por el medio en el que creó este cómic. Yo lo digo para que alguien como Spielberg, yo digo en el sentido de que alguien como Spielberg se fijara en él, ¿no? Para poder adaptarlo, arriesgarse a adaptarlo a la gran pantalla, sabiendo de esa pues poca influencia, poca introducción en el mercado americano, que realmente el que marca pues el éxito no de una película, ¿no? Hoy en día, ¿no? Eso es lo sí, que... yo creo que Spielberg era es un gran fan de esta serie de cómics, como lo es también Peter Jackson, que trabajó con Spielberg en la creación de esta película del 2011 que se llama Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Y bueno, pues de ahí yo creo que Spielberg, que también tiene como Dino De Laurentiis un ojo clínico para lo que puede hacer y además sabe hacer muy bien estas películas de aventuras, como obviamente ha demostrado a lo largo de su carrera, pues ha visto en Tintín, pues yo creo que una gran potencialidad, ¿no? para crear una película que tenga éxito, pese a que, como tú dices, los cómics de Tintín han tenido mucho más éxito en otras latitudes, como puede ser Europa, incluso Asia y África, pero no tanto, es cierto, en los Estados Unidos. Eso sí, también es cierto que hay cómics autóctonos aquí en los Estados Unidos para parar un tren, ¿no? Y entonces, pues, no es fácil entrar en el mercado del cómic estadounidense. Y es cierto también que Hergé tuvo muchísima influencia de los cómics estadounidenses. Es decir, creando a Tintín, leía ávidamente cómics estadounidenses. Pero a mí lo que más me interesa del personaje de Tintín es lo bien que se va adaptando a lo largo de las décadas a los diferentes acontecimientos históricos y sociales que tienen lugar. A lo Bowie. Un poco a lo Bowie, sí. Y bueno, nos encontramos, por ejemplo, con álbumes de Tintín que serían inexplicables fuera del contexto de la Guerra Fría. Nos encontramos con álbumes de Tintín como, por ejemplo, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, que más o menos prefiguran con varios años de antelación lo que va a ocurrir después en el año 69 con la primera llegada del ser humano a la Luna. Y realmente Hergé no solamente es un maestro del dibujo, sino que también es un maestro de la narración y de la creación de historias interesantes, especialmente cuando la serie de libros de Tintín va avanzando, ¿no? Y nos encontramos con historias más complejas, con historias que tienen un contenido mucho más interesante,
unas tramas un poco más difíciles desde el punto de vista de la creación. Y bueno, yo creo que dentro de la historia del cómic mundial en el siglo XX, Tintín tiene un lugar sin duda de privilegio por el éxito que tuvo, pero también por la influencia que también iba a tener en muchos otros cómics posteriores. Y después, llegado el siglo XXI, pues por fin alguien como Steven Spielberg, que sabe lo que hace, alguien como Peter Jackson, que también sabe lo que hace, se deciden a crear por fin una película seria, una película bien hecha sobre las aventuras de Tintín. Hubo, Jaime, y esto es importante decirlo, de la misma manera que con Flash Gordon, hubo con Tintín otros intentos de llevar las historias a la pequeña pantalla y también a la gran pantalla. Si empezamos con la televisión, hay una serie de dibujos animados europea que crea una serie de episodios que siguen cada uno de los álbumes de la serie Tintín. Yo esta la vi cuando era pequeño un montón de veces, siempre que tenía la oportunidad, y la verdad es que está muy bien hecha. Muy bien hecha, entonces. Es muy recomendable, incluso todos estos años que han pasado desde su creación final, uno sigue viendo esta adaptación en dibujos animados a la televisión de las aventuras de Tintín, y la verdad es que el tiempo no ha pasado por esta adaptación. Me gusta mucho, y de hecho recomiendo a quien esté ahí fuera que conozca las aventuras de Tintín, pero quizá no haya visto esta serie de dibujos que la vea. Después hay también un par de películas, yo creo que un poco menos, un poco de menor éxito artístico, que se crearon, no sé si en los años 70 u 80, pero en todo caso con actores reales, no con dibujos animados, que son Tintín y el misterio del Toisón de Oro, y Tintín y el misterio de las naranjas azules. Estas dos películas, bueno, pues tienen su interés para quien esté interesado como yo en la serie de Tintín. Yo me he leído multitud de libros, de entrevistas con Hergé, multitud de libros que hacen análisis críticos de la obra de Hergé, que no se limita solo a Tintín, sino que tiene otros personajes también y otras series diferentes menos conocidas. Y bueno, son películas que uno ve con una sonrisa en la boca si es que le gusta la saga de Tintín, pero que yo no creo que aporten demasiado. Tintín y el Toisón de Oro y Tintín y el misterio de las naranjas azules, ¿no? De hecho, creo que se puede encontrar en YouTube y, bueno, si alguien está interesado... yo la vi en YouTube, está en YouTube. Y las vea, pero bueno, no aportan lo que sí aporta la película del año 2011 de Steven Spielberg y Peter Jackson, que no sé si tú la has visto esa o no, Jaime. Sí, la vi, muy bien hecha, y realmente pues guarda la esencia del cómic totalmente, ¿no? Respeta mucho lo que es el cómic. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Igual tú no, pero yo sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo la vi cuando salió originalmente, cuando llegó a las salas de cine por primera vez en el año 2011, pero la intrahistoria de esta película nos lleva a principios de los años 80, cuando Steven Spielberg, después de Indiana Jones y En busca del arca perdida, ¿no? Se empieza a interesar por comprar los derechos para hacer una adaptación cinematográfica, precisamente de Tintín en el Congo, que es algo curioso porque es uno de los álbumes de Tintín que han sido más criticados duramente por su colonialismo, ¿no? Por su defensa del colonialismo, claro, publicado en 1930 en un periódico ultracatólico y ultraconservador como era el XXe siècle, pues es bastante lógico que Hergé haya hecho ese tipo de obra. No es necesariamente aceptable, o obviamente no compartimos ese tipo de visión en el siglo XXI, por lo menos tú y yo sé que no. Habrá que sí, desgraciadamente. Pero bueno, esto no llegó a producirse nunca, no se hizo la película, creo que se escribieron algunos guiones, pero no llegó nunca a fructificar, ¿no? Y hubo otros intentos posteriormente por parte de otros directores, entre ellos Roman Polanski, que estaba interesado también
en la historia, en las historias de Tintín, probablemente siendo un director europeo las conocía más de primera mano, ¿no? Y finalmente, en el año 2011 se crea esta película que es Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. ¿Qué es lo que ha hecho Spielberg en esta película con la ayuda de Peter Jackson? Pues ha creado una película de animación en 3D verdaderamente impresionante desde el punto de vista técnico. Está muy bien hecha. Creo que quienes han trabajado en esta película se han empapado de los libros de Tintín, los han leído a conciencia, han visitado Bruselas sin ninguna duda, porque Bruselas es el lugar que influye, ¿no?, en la creación de los decorados de las obras de Tintín y por tanto también en esta película. Y han creado una película muy creíble y técnicamente impresionante. Es decir, la nota técnica tiene que ser altísima, ¿no? Para crear la trama se basan sobre todo en dos álbumes principales. Uno de ellos es El cangrejo de las pinzas de oro, que tengo aquí en una edición en la lengua de Cornualles. Que no sé ni siquiera cómo se pronuncia el título. Uno de ellos es El cangrejo de las pinzas de oro, y después también El secreto del unicornio. Y hasta cierto punto también la secuela del secreto del unicornio, o la segunda parte del secreto del unicornio, que es el tesoro de Rackham el Rojo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo, llegada la Segunda Guerra Mundial, Hergé se decide a hacer cómics de Tintín que son cómics de pura evasión, ¿no? Es decir, cómics de pura aventura, sin incluir en ellos ningún tipo de mensaje político, como hizo antes de la Segunda Guerra Mundial y como haría después también de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos dicho que la política internacional del siglo XX tiene mucha importancia en los álbumes de Tintín. Curiosamente, en estos tres, en El cangrejo de las pinzas de oro, El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el Rojo, no. Estos son álbumes de evasión creados claramente en una época en la que no podía Hergé hablar de temas políticos, y entonces se preocupó más de historias de pura aventura. Por tanto, yo creo que es una buena elección estos tres álbumes, porque lo que tenemos en Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, es una película de aventuras al más puro estilo Spielberg. De hecho, muchos de los críticos han señalado la relación clarísima entre la saga de Indiana Jones y esta película de Tintín, ¿no? La verdad es que Indiana Jones influye mucho en muchas cosas que hace Spielberg, ¿no? No simplemente en esta que acabo de comentar, sino en muchas más películas que tiene hecho. Pues el sello de funcionó tan bien, ¿no? Que bueno, es un sello de identidad dirigiendo, y sin duda pues no puede evitar repetirlo, ¿no? En películas como Tintín, que también se prestan tanto a que sea así, porque hablamos de un héroe, ¿no? O sea que el tipo es un Indiana Jones europeo, podemos decir, Tintín, ¿no? Sí, sin duda. Es además un personaje, Jaime, que a lo largo de la serie de Tintín, que empieza en 1929 y termina en los años 80, no envejece en ningún momento. No hay un Tintín viejo. Tintín tiene siempre una edad atemporal, ¿no? Y entonces sí, como tú dices, es un personaje, bueno, pues que en muchos aspectos es un personaje bastante idealista, ¿no? Pero sí es una especie de, en algunos momentos, sobre todo en los cómics más de más aventura, ¿no?, que creo Hergé, sí, desde luego es una especie de Indiana Jones europeo, que además viaja por todo el mundo, ¿no? Además de América del Norte, América del Sur, Tintín va a Escocia, va a Centroamérica, va a África, y también va incluso viaja en el cetro de Ottokar, por ejemplo, o en el asunto Tornasol, viaja a dos países que son Sildavia y Borduria, que claramente reflejan la situación tensa
que se vivió durante tantos años, la Guerra Fría, claro. Y bueno, pues también la carrera espacial tiene que ver con Borduria y con Sildavia. Entonces, bueno, es un verdadero viajante. A Tintín le encanta viajar, le encantan las aventuras y, bueno, pues siempre que se encuentra con una, pues no dice que no, ¿no? El Capitán Haddock es otra cosa diferente. Es interesante que en esta película Tintín y el Capitán Haddock se conocen precisamente en este álbum, en el álbum de El Cangrejo de las Pinzas de Oro. Entonces, el elemento del cangrejo de las pinzas de oro en esta película, más importante para mí es que en la película, al principio de la película, no se conocen todavía Tintín y el Capitán Haddock y, bueno, gracias a los elementos de este álbum, del Cangrejo de las Pinzas de Oro, pues entran en contacto por primera vez en la película y después ya hay elementos sobre todo del Secreto del Unicornio. El Secreto del Unicornio es un álbum, Jaime, en el cual pues Tintín básicamente va a la búsqueda del tesoro, ¿no? Es como una especie de isla del tesoro en versión cómic, en versión Tintín, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que realmente es la columna vertebral, el Secreto del Unicornio, como podemos ya ver en el título de la película también, ¿no? Es la columna vertebral de la trama de esta película de Tintín, que yo verdaderamente recomiendo a todos los que estén ahí afuera viendo este vídeo, tanto si les gusta Tintín, si conocen la saga de Tintín, como si no la conocen, porque es una película muy interesante, tiene sus pros y sus contras. Pero creo que es una película que puede ser un acicate para que te despierte el gusanillo a saber más de Tintín y a leer más de Tintín, ¿no? Porque es así, ¿no? La película luce muy bien y te da bastante bien la idea de lo que es el cómic, ¿no? Y bueno, eso creo que ya dice mucho a su favor de la dirección de Steven Spielberg y la adaptación, ¿no? al cine, ¿no? Sí, esa es una de las cosas más positivas de la película, ¿no? El hecho de que introduce a muchas personas, ¿no? Que quizá no conozcan tanto a Tintín como lo podamos conocer tú o yo, pero que se encontrarán con un personaje del que quizá puedan querer saber más. Por supuesto, el aspecto técnico de la película es lo más impresionante de la misma, ¿no? Es una animación en 3D muy realista que técnicamente es capaz de transferir a la gran pantalla el realismo de los propios cómics de Tintín sobre la página, ¿no? Y eso para mí es lo más es lo más destacado, ¿no? Después, quizá en contra tiene el hecho de que mezcla una trama de 2 o 3 álbumes distintos de Tintín que no necesariamente tienen mucho que ver. Por supuesto, El Secreto del Unicornio y El Tesoro de Rácame el Rojo sí que tienen mucho que ver porque uno es la primera parte del otro, ¿no? Pero El Cangrejo de las Pinzas de Oro es una historia que en principio no tiene nada que ver con El Secreto del Unicornio, y yo creo que en algunos momentos la trama de la película, en la que no voy a entrar necesariamente, que la gente vea la película, que además es fácil de encontrar, pues yo creo que la trama a veces tiene algunos problemas, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista del contenido de la trama, ¿no? Creo que hay algunas cosas que se podían haber hecho mejor. Con lo cual, bueno, pues es una película, como digo, que tanto para quienes estén interesados en el personaje de Tintín, que van a ir a verla seguro, porque yo mismo lo hice cuando salió hace pues ya más de 6, casi 7, ¿no? Pues nosotros lo vamos a ver seguro. Pero quien no esté interesado en Tintín porque no lo conozca, pues esta sí es una buena puerta de entrada visual, ¿no? Para conocer al personaje de Tintín, al personaje del Capitán Haddock, y que después quizá estas personas que vean y conozcan a Tintín viendo esta película, después puedan entrar, ¿no? Puedan zambullirse en los muchos libros de Tintín que Hergé publicó a lo largo de las décadas, ¿no? Bueno, pues teniendo la misma pregunta que me hiciste tú antes, pues te la voy a hacer yo ahora. Teniendo en cuenta todos estos factores y elementos que, como amante del cómic que eres de Tintín, sabrás valorar realmente, pues dándole una nota justa a esta película como adaptación. Yo la verdad, Jaime, es que a esta película le daría un 7,5, 7,5. Y la manera en la que llego a eso
es la siguiente. A ver si no me fallan las matemáticas, que ya sabes que yo matemáticas suspendo siempre. Sí. O sea, que a ver si resulta que voy a equivocarme aquí. Yo le daría un 9 por la parte técnica, porque es impresionante, ¿no? Lo bien que está plasma. lo bien que plasma los decorados, los personajes. Sí. Parece un cómic en movimiento, sí, eso es cierto. Y como que tú estés dentro del propio cómic. cómic. Sí. Ya desde el principio, cuando Tintín está ahí en una especie de feria a la que va para comprar un regalo realmente va para ver lo que hay, ¿no? Y acaba comprando un barco, ¿no? de madera, una miniatura de barco que es lo que va a desencadenar la historia después, aunque él no lo sabe al principio, ¿no? Pues ya desde ese mismo momento, el que por cierto aparece el propio Hergé, caricaturizado ahí al principio, haciendo unos dibujos, aparece el propio Hergé en la película, pues es casi como que nosotros estamos dentro del propio cómic. Está muy bien conseguida esa atmósfera y la animación en 3D es maravillosa, ¿no? Entonces yo le daría un 9, como digo, por el aspecto técnico, pero le daría más bien un 6 por el aspecto narrativo. Yo creo que si se hubiesen concentrado a lo mejor en un solo libro, ¿no? o en dos libros, quizá en El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el Rojo, simplemente, a lo mejor pues la narración habría sido un poco más compacta y un poco mejor, ¿no? Entonces, 9 más 6, 15, lo dividimos entre 2, pues si no me equivoco, eso es un 7,5. Eso es lo que le doy, pero eso no son más que números. Yo animo a todas las personas que estén viendo este vídeo ahí afuera en YouTube que vayan, no, porque no está en los cines, pero que busquen esta película en DVD o en Blu-ray, no sé si está o no, pero probablemente sí, y que la vean y que la utilicen como puerta de entrada para conocer el universo de Tintín. Se ha hablado, Jaime, por cierto, de posibles secuelas, ¿no? Que estarían centradas en los álbumes Las 7 bolas de cristal y El templo del sol, que de nuevo son álbumes que uno es la primera parte del otro, que se completan, ¿no? La historia. O incluso se ha hablado de la posibilidad de hacer algo con objetivo a la Luna y aterrizaje en la Luna, que sería, muy deseable, la verdad, y que espero que en los años próximos, pues podamos tener estas películas, porque si son de la calidad de técnica de Tintín, El secreto del unicornio, pues las esperamos los tintinófilos y también las personas a las que les interese la animación, pues con mucho interés, la verdad. Pues entonces veo que próximamente volveremos a viajar a Mongo, el planeta de Ming, y viajaremos otra vez con Tintín alrededor del mundo en fechas muy próximas. Eso está bien y significa que el cómic sigue muy vivo y sobre todo el cómic pues tradicional, ¿no? Clásico, pues sigue todavía pues ahí despertando muchísimo interés. Bueno, Antón, creo que hasta aquí dos descripciones creo que bastante interesantes sobre lo que eran estos dos cómics y sus adaptaciones cinematográficas. Y bueno, esperemos que mucha gente de vosotros que esté ahí detrás viendo el programa, pues si no lo conocéis, pues lanzaros a buscar información sobre todo esto. Y los que ya conocíais algo del tema, pues nada, pues si hay algún dato novedoso que os valga para enriqueceros, pues ya nuestra misión ya estará más que amortizada, ¿no? Entonces nada, Antón, espero que vernos muy pronto por aquí por Diálogos Transatlánticos, hablando todavía no sabemos de qué, ¿verdad? Pero seguramente encontraremos un tema original. Esta vez me toca a mí a buscar tema, ya que esta vez te tocó a ti. Y bueno, con ganas ya de hacer otro y esperemos que sea más pronto que tarde. Como siempre ha sido un verdadero placer, Jaime, hablar aquí de cómics, de cine y de cómics contigo en Diálogos Transatlánticos. Dejamos ahí en el aire lo que haremos próximamente, pero esperamos hacerlo, como digo, próximamente, es decir, muy pronto, y continuar con estas charlas que a mí tanto me gustan aquí en Diálogos Transatlánticos. Feliz Navidad a todos y un feliz Año Nuevo también, 2008. Nos seguimos viendo aquí en Diálogos Transatlánticos en YouTube, Jaime. Venga, pues un abrazo para ahí, para toda tu familia en Estados Unidos y un abrazo también para todos los que nos están viendo, todos los seguidores y feliz Navidad y esperemos que este año sea mejor que el anterior. Un saludo y hasta pronto.